Buenas tardes. Hoy continuamos el estudio del LAMRIM y hoy vamos a estudiar el tema de las 6 perfecciones. Cuando el Buda básicamente tomó la decisión de dar la enseñanza, en ese momento podía darse cuenta de la necesidad de que, debido a nuestra psicología, debido a nuestra forma de pensar, etcétera, sería muy difícil simplemente percibir la realidad si nosotros no tener un método, si nosotros no tener una técnica. Y existen muchas diferentes formas, muchas formas diversas para nosotros tratar o hacer el esfuerzo de experimentar la realidad. De ahí muchos de los conflictos que tenemos, ¿no? O sea, porque tenemos diferentes tendencias, ¿no? O sea, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser en ocasiones puede ser un obstáculo, ¿no? Para nosotros simplemente experimentar y ver la realidad de las cosas. En fin, entonces el Buda en su momento, cuando alcanzó la iluminación, ya, cuando hablamos del Buda, no estamos hablando solamente de un individuo, ¿no? O sea, tenemos que borrar de nosotros la idea de que el Buda es solamente un individuo. El Buda está representando o nos representa a cada uno de nosotros. Cuando hablamos del Buda, estamos hablando de nuestra naturaleza como individuos. Pero él simplemente, en la figura histórica, pudo entonces, de muchas maneras, hacer una especie de drama donde entonces nos muestra a través de su experiencia y nos muestra a través de su enseñanza cómo nosotros alcanzar el mismo estado, que es un estado natural en cada uno de nosotros. Entonces, en el comienzo, cuando se interesó por darnos, ¿no? Por compartir la enseñanza, pues se encontró con, bueno, cómo hacerlo, ¿no? O sea, porque una cosa es nosotros tener una experiencia o llegar a tener una experiencia, y algo muy diferente es mostrarles a otros cómo tener la misma experiencia. Y cuando se trata de la experiencia del ser, entonces pues es algo muy difícil. Ya hay que tener un entendimiento de cómo asistir, cómo ayudar a otros seres a que también tengan la misma experiencia. Entonces, en ese esfuerzo el Buda pues comenzó a dar su enseñanza. Obviamente que si estudiamos verdaderamente la trascendencia que tiene la enseñanza del Buda, podemos entender de que no solamente encontró la respuesta en esta vida, ya venía trabajando de muchas vidas anteriores en la búsqueda de la sabiduría, ¿no? O sea, entonces lo mismo nos sucede a nosotros. Esta vida es simplemente una vida que estamos en el proceso. Ahora, si en otras vidas nosotros hemos hecho algún tipo de esfuerzo, entonces en esta vida pues existe la posibilidad de que maduremos más, ¿no? O sea, y hasta que encontremos la respuesta que estamos buscando. Pero el Buda, o sea, ya había, por varias existencias, se había verdaderamente podido entonces practicar, hacer muchos diferentes tipos de prácticas. Y llegó al punto donde ya estaba lo suficientemente maduro para entonces poder poner en actividad su conocimiento, y de esa manera pues alcanzó la iluminación. Entonces toda esa experiencia entonces la ha podido transmitir a través de sus enseñanzas. Recordemos que es una filosofía nada más, no es una religión. Entonces es la filosofía de la transformación, ¿no? De nuestra propia transformación. Entonces, obviamente que entraremos más profundo a medida que vamos entrando en las charlas, en las meditaciones. Pues comenzó con lo que se conoce como las 4 nobles verdades, pero hoy no vamos a estudiar las 4 nobles verdades, que es básicamente el fundamento del camino del Buda. Recordemos que cuál es el camino del Buda. Cada uno de nosotros es un Buda en esencia, somos la semilla. Las 4 nobles verdades son la noble verdad del sufrimiento,
la noble verdad de la causa del sufrimiento, la noble verdad de la cesación del sufrimiento y la noble verdad del camino de la cesación del sufrimiento. En el comienzo, obviamente, al nosotros no estar familiarizados, ¿no? O sea, con las enseñanzas, pues puede parecer algo muy complicado. Pero hoy, esas son las cuatro nobles verdades. Eh, las seis perfecciones tienen que ver con la cuarta noble verdad, que es con el camino de la cesación del sufrimiento. Entonces es allí donde nosotros ponemos en práctica los elementos para poder lograr entonces nosotros alcanzar nuestro propósito. Esas seis perfecciones son las siguientes. La primera es la generosidad. Entonces, la primera perfección que podemos nosotros verdaderamente comenzar a estudiar y a comprender es la perfección de la generosidad. ¿Por qué es importante la generosidad? Porque a través de la generosidad nosotros comenzamos a destruir el egoísmo. Podemos nosotros claramente comprender que el egoísmo es este conjunto de actitudes y de elementos psicológicos, mentales, emocionales, donde solamente nos permite estar preocupados o conscientes o atentos de lo que nosotros deseamos, queremos, etc. Entonces somos egoístas en el sentido de que de muchas maneras solamente nos preocupa nuestro bienestar. Y por eso nosotros caemos bajo la influencia de nuestras malas actitudes, de nuestros malos hábitos. ¿Por qué? Porque estamos buscando la felicidad solamente individual. O sea, no nos damos cuenta de la trascendencia, ¿no? De que nuestras acciones tienen cuando nos estamos viviendo nosotros, cuando nos relacionamos con los demás, etcétera, ¿no? Entonces vemos que la generosidad. Entonces, la primera práctica de la generosidad, entonces, significa que necesitamos aprender a ser generosos. Y esa práctica se debe de llevar a cabo todos los días, se lleva a cabo en toda nuestra vida, ¿no? La generosidad pues tiene muchos beneficios. Podemos entrar más adelante, podemos entrar mucho más profundamente en el estudio de la generosidad. O sea, hay todo un entendimiento detrás. O sea, no es simplemente fácil decir, bueno, voy a ser generoso, sino que necesitamos aprender a ser generosos. Entonces, en el comienzo, pues simplemente estamos nosotros practicando en nuestro diario vivir de acuerdo a nuestro entendimiento personal, pero obviamente que pues estamos muy limitados en el comienzo. Pero hoy simplemente estamos mencionando y estamos tomando nota, ¿no? O sea, de las seis perfecciones. La segunda perfección es la perfección de la moral o de una ética. Podríamos decir que es mejor decir la ética. Necesitamos tener una ética. Necesitamos movernos con una cierta ética en la vida. Pero no una ética solamente moral en el sentido de lo que nos conviene, no decir cosas en el lugar equivocado. Todo eso es parte de la ética, pero ahora estamos preocupados por una ética superior, donde respondemos también a las necesidades de las leyes superiores. Necesitamos aprender a tener una ética superior. Entonces, cuando nosotros actuamos, tenemos que actuar pues con todo lo que una ética requiere, respeto, cuidado, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que la ética nos enseña, ¿no? A saber verdaderamente valorar las cosas, a las personas. Eso es parte de la ética. Pero también necesitamos nosotros adentrarnos en tratar de conocer la ética superior, la ética del ser, porque el ser está preocupado verdaderamente en mostrarnos una realidad que va más allá de nuestra realidad personal. Entonces, y para eso necesitamos una ética superior. Entonces, en ocasiones eh, necesitamos hacer cosas que no parecen ser muy buenas o muy normales o muy aparentes, etc. ¿Por qué? Porque vienen del ser. Y en ocasiones podemos hacer cosas que pueden ser muy buenas o muy beneficiosas, pero que resultan no ser del ser y por consiguiente entonces pueden generar muchos conflictos. Entonces eso es como uno de los grandes dilemas. O sea,
qué es bueno, qué es malo, ¿no? Entonces aprender verdaderamente a través de la práctica, de la segunda perfección, entonces también para eso tenemos que adentrarnos en la perfección de la ética. Después viene la tercera perfección, que es la perfección de la paciencia. Entonces, obviamente que es infinita, ¿no? O sea, como diría San Francisco de Asís, ¿no? O sea, la recompensa de la paciencia es más paciencia. No hay nada que hacer al respecto. La paciencia tiene muchos aspectos que necesitamos comprender. Entonces, hay que también tenemos que adentrarnos en esa práctica. Y bueno, pues en el comienzo, pues todos tenemos muchas ayudas, ¿no? O sea, en nuestro diario vivir para aprender a tener paciencia. La familia, el trabajo, las situaciones, paciencia. Y esa paciencia no es suficiente. O sea, simplemente con lo que la vida nos da en el diario vivir no es suficiente. En ocasiones tenemos que adentrarnos un poco más profundamente y tener entonces tener una práctica donde verdaderamente ponemos a prueba nuestra paciencia. Ya más adelante pues podremos entender mejor lo que la paciencia representa y significa. Después, la cuarta perfección es el esfuerzo gozoso. Podríamos traducirlo al ánimo que tenemos siempre al principio de las cosas. Cuando comenzamos un proyecto nuevo, cuando comenzamos una relación, cuando comenzamos algo nuevo, hay un ánimo gozoso en nosotros, ¿no? Hay algo que nos da mucha fuerza, nos dan ganas, nos dan ánimo para hacer las cosas, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo algo sucede. O sea, podríamos decir que caemos en el aburrimiento, caemos en la rutina, caemos en, ay, esto ya lo sé, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Si es una relación, ya entonces las relaciones se convierten en algo aburridor, etcétera. Entonces necesitamos trabajar mucho para mantener siempre ese esfuerzo gozoso en nuestra práctica, para entonces no perder el hilo, ¿no? O sea, porque un día puede uno tener muchas ganas, uno puede hacer cosas increíbles un día, al otro día ya no tiene ganas, ya no tiene ánimo. Entonces la cuarta perfección es la perfección del esfuerzo gozoso. La quinta perfección que tenemos que estudiar es la perfección de la meditación. Entonces la meditación tenemos que perfeccionarla, tenemos que trabajar mucho en meditar. O sea, obviamente que la meditación requiere tiempo, requiere esfuerzo, o sea, requiere que pues, le dediquemos, ¿no? Una gran parte de nuestro día o parte de nuestro día. Obviamente que la mente se revela, la mente no quiere, nuestros defectos no quieren, la psicología no quiere que nosotros le prestemos atención a nuestro mundo interior. La gran lucha que estamos nosotros llevando con nosotros mismos es ese eh, constante esfuerzo que necesitamos hacer para prestarle atención a nuestro mundo interior. Entonces allí es donde pues, entra la meditación, es una práctica, es una perfección, ¿no? Entonces la meditación, más adelante, pues, a través de todo el estudio, pues sí, estamos trabajando en comprender lo que es la perfección de la meditación. Y la sexta perfección es la perfección de la sabiduría. Entonces ahí ya es cuando nosotros ya tenemos una experiencia de lo que es la conciencia. O sea, y la experiencia que trae la conciencia tiene que ver con la experiencia del ser. Entonces, cuando nosotros ya descubrimos nuestro real ser, cuando podemos experimentar nuestro ser, entonces se dice que en ese momento llegamos nosotros a practicar la sabiduría. Recordemos que sabiduría no es saber más, no es hacer esto mejor que los demás, no es esa sabiduría que nosotros creemos viene desde el centro intelectual, sino ya es otra, es una experiencia, cuando experimentamos nuestro real ser. Nosotros todos hemos experimentado nuestro real ser de una u otra manera, o sea, no lo reconocemos porque pues obviamente que estamos tremendamente hipnotizados con la cuestión del ego, pero ¿cómo hemos experimentado nuestro real ser? A través del amor. En esos momentos donde nosotros hemos experimentado verdadero amor es cuando nuestro real ser se manifiesta. Entonces, si nosotros podemos siempre recordar esos momentos de bienestar, esos momentos de felicidad, pero son pocos los momentos en la vida que verdaderamente nos muestran cuando hemos sentido esa plenitud, ¿no? Entonces, eh, sabiduría representa que en algún momento podremos nosotros llegar a tener esa experiencia
constantemente. Por consiguiente, entonces, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todo lo que nosotros somos, pues puede verdaderamente llegar a tener pues, un valor muy diferente. Entonces, las 6 perfecciones, ya que vamos a irnos adentrando poco a poco, entonces con el estudio del Lam Rim, o sea, con el estudio y con las prácticas de meditación que estamos haciendo, entonces vamos a ir comprendiendo todas estas partes del rompecabezas que nos van a dar a nosotros, pues, no sea, la, para la capacidad de poder crear los fundamentos, las bases para una muy buena y correcta experiencia de nosotros mismos. Entonces las 6 perfecciones son: la primera, generosidad; la segunda, ética; la tercera, entonces estamos hablando de la paciencia; la cuarta, el esfuerzo gozoso; la quinta es la meditación; y la sexta es la práctica de la sabiduría. Estas 6 perfecciones son exactamente igual al camino óctuple, que más adelante también estudiaremos. Está el camino óctuple, está las 6 perfecciones, y existen otros elementos que también estudiaremos más adelante para entonces nosotros tener un mejor entendimiento. Entonces, por hoy, simplemente por esta clase, estaremos nosotros concentrados todavía en meditar profundamente en nuestra gran fortuna de tener un cuerpo físico, de tener esta forma humana y de poder entonces nosotros poder utilizar todas nuestras energías, todos nuestros talentos, todas nuestras capacidades para nosotros entonces emprender el camino del autoconocimiento, de saber verdaderamente, de descubrir nuestra verdadera esencia como seres humanos y entonces podernos eventualmente adentrar completamente en el camino de la autorrealización, que es el camino del Buda, el camino del Cristo,